Bienvenidos de nuevo a Papás al Rescate. El día de hoy tenemos invitada a Susan Calderón, a la psicóloga clínica Susan Calderón, y el tema de hoy es la psicología infantil la psicología infantil. Sí, ¿era así, Cris? Sí, eso sirve. Ahí lo vamos a ir expandiendo. Perfecto. Bueno, seguimos, Cris. Ok, Susan, mucho gusto en conocerte y qué bueno tenerte aquí para conversar un poco de psicología. A mí me apasiona la psicología desde pequeña. Pero bueno, no estamos para hablar de mi psicología. Muchas gracias por la invitación nuevamente a este programa tan interesante. Gracias. Bueno, nosotros siempre nos gusta empezar presentando a nuestros invitados, pero de una forma un poco, háganlo ustedes. Ok. Cuéntenos, que nos cuenten un poco cuál ha sido la trayectoria, el camino profesional, de preparación, etcétera. Alguna cosa que nos quieras compartir sobre quién sos y cómo has llegado hasta donde estás. Claro, sí. Bueno, yo estudié en la Universidad de Costa Rica, ¿verdad? Ahí saqué mi licenciatura. Después de eso, pues ya me tiré un poquillo más al agua, ¿verdad? A trabajar. Empecé trabajando un poco en recursos humanos al puro inicio. Pero definitivamente lo mío era como la parte clínica, infantil, ¿verdad? La parte educativa también. Entonces, después saqué una maestría ahí mismo en la Universidad de Costa Rica en Psicología Clínica y de la Salud. Okay. Y hace poco también saqué una maestría en Psicopedagogía. Al final, todo se complementa. Todo ¿verdad? se complementa, ¿verdad? Y lo usas todo, me imagino. Sí, exactamente. Y después de trabajar en recursos humanos, ¿cómo llegaste a una escuela? Sí, siempre había sido... ¿Y ese cambio cómo fue? Porque después de trabajar me imagino, con una empresa. Sí, exacto. En realidad fue relativamente rápido, por dicha, ¿verdad? Porque sí, siempre había sido como mi sueño, más que todo, ¿verdad? Trabajar como a nivel educativo. Y complementarlo con lo clínico. Tengo ya 13 años de estar trabajando en una institución educativa. He trabajado en la parte preescolar y primaria, y desde que empecé a trabajar en una institución educativa lo empecé a complementar con la parte clínica. Atiendo en realidad población de todas edades, ¿verdad? Pero sí, usualmente me buscan mucho para niños, adolescentes, para realizar evaluaciones, digamos, psicoeducativas o psicopedagógicas, ¿verdad? Y bueno, ahora estás en una escuela. ¿Y cuál es el rol tuyo en esa escuela? O sea, ¿quién es Susan en la escuela? Sí, yo creo que este rol, ¿verdad?, de la psicóloga educativa a veces se confunde un poco, ¿verdad?, con una psicóloga clínica en una escuela, pero sí hay diferencias, ¿verdad? Okay. Perdón. Sí. Sos psicóloga clínica trabajando en una escuela, no sos psicóloga educativa. Ajá, bueno, vamos a ver, si hay un título de psicóloga educativa, ¿verdad? Sí. Yo no saqué esta maestría, digamos, o esta especialización en psicología educativa, sino que exactamente tengo una maestría en psicología clínica y en psicopedagogía, y me he desenvuelto como psicóloga educativa dentro de la institución. Okay. Ajá. Sí, pues el rol es muy variado. Yo siempre digo que mi trabajo es súper variado, no es para nada aburrido, hay demasiados imprevistos, ¿verdad? Pero sí hay como mucho apoyo, digamos, empezamos con los niños, ¿verdad? Apoyo a los niños en diferentes dificultades socioemocionales, que a veces se combinan con las partes académicas, ¿verdad? Entonces hay una línea muy delgada entre poder dividir, ok, esto es psicológico o es psicopedagógico, ¿verdad? Entonces hay como una línea ahí muy delgada. También apoyo a los padres, mucho como una guía, ¿verdad? Muy puntual, muy de orientación sobre, ¿verdad?, la crianza o situaciones que estén viviendo en el momento, y muchísimo trabajo en equipo con los profesores, ¿verdad?, con los docentes, que son los que tienen a los niños día a día. La diferencia con la psicología clínica es que nosotros en la psicología educativa no damos terapia. Ok, eso te iba a preguntar, que entonces vos no ves... no tenés ¿cómo se dice? Un número de casos clínicos que ves dentro de la escuela, ¿no? No se trabaja así. Más bien lo que se hace es que
si un niño o niña presenta alguna dificultad emocional, llámese mis papás se están divorciando, tuvimos que pasarnos de casa, hubo algún evento, digamos, de pérdida en la familia, cosas como más puntuales, uno puede trabajar con el niño, ¿verdad? Un par de sesiones, exacto, así. y muchísima orientación a la casa, pero si ya uno ve que hay algo más que el niño necesita, un acompañamiento más puntual, más seguido, ¿verdad? Ahí es donde uno refiere con una psicóloga clínica y claro que trabajamos en conjunto. Yo trabajo con muchas psicólogas clínicas que ven a niños fuera de la escuela que llevan casos conjuntos. Exacto, que llevamos casos conjuntos. Ok, y hablando, digamos, del rol con los grupos, ¿la escuela organiza o te pide por ciertos temas que realices, qué sé yo, este mes vamos a ver, qué sé yo, la solidaridad, hay que trabajar alguna... ¿Cómo, ¿eso se trabaja o no se trabaja? ¿O cómo, sí, cómo bueno, se hace? cada institución educativa lo trabaja de manera diferente, pero desde mi experiencia, digamos, lo que más podría funcionar es como establecer una clase, por decirlo de alguna manera, semanales. Con cada grupo lo llaman... Como que todos tengan en primer grado, en segundo grado, los viernes a las 4 no, a las 10 de la mañana tienen con una clase. Teacher Susan. Exacto, una clase que puede ser, ¿verdad? Tipo taller. Entonces trabajamos temas muy puntuales y eso sirve en las dos vías. A uno como psicólogo, ¿verdad? Me sirve para conocerlos, a ver cómo para detectar cosas, ¿verdad? Para que también ellos de generar una confianza mutua, ¿verdad? Para que ya lo visualicen a uno quién es. Y a ellos, claro, ¿verdad? Porque trabajamos temas específicos de la edad, ¿verdad? Por decir algo a nivel de preescolar, cómo aprender a decir no, por decir algo, ¿verdad? Pero ya a nivel, digamos, de primaria, redes sociales, ya empiezan relaciones, digamos, entre los amiguitos, noviazgo, ¿verdad? Noviazgo en secundaria. Noviazgo, sí, increíblemente, ya hay que trabajarlo en primaria. Ay, bueno. Sí. Okay. ¿Y donde trabajas hay colegio? Sí, ahí ¿Y vos ves todo, desde preescolar hasta colegio? No, trabajé varios años, como 8 tal vez, en preescolar. Algunos llegué hasta primer ciclo, primero, segundo y tercero. Y ahora a veces nos rotan, ¿verdad? Pero sí, ya últimamente estoy en primaria, ¿verdad? Y hay otras compañeras que están en preescolar, una psicóloga en preescolar, una psicóloga en primaria y 2 en secundaria. Ok. Y todas en esta institución, todas son psicólogas, hacen el rol de psicóloga educativa. Exacto. Ninguna tiene esta parte de... Todas hacemos el rol de psicólogas educativas. Hay una compañera que específicamente hace el rol de psicopedagoga, ¿verdad? Ella sobre todo lo trabaja a nivel de primaria. Hay otra también que hace los dos roles, psicóloga y psicopedagoga en preescolar, que es donde mayormente se pueden detectar dificultades, digamos, del aprendizaje. Y en secundaria, pues nada más se da seguimiento, porque en buena teoría ya han sido detectadas. Y también, ¿verdad? A veces uno se puede acompañar de otros especialistas. En nuestro caso hay, por ejemplo, una docente de educación especial que da acompañamiento a niños con dificultades cognitivas, digamos, porque si hay población con dificultades cognitivas o una dificultad académica un poco mayor que lo que puede trabajarse en el día a día en la clase. Entonces ella también da ese acompañamiento. Y el trabajo con las maestras, porque las maestras yo sé que tienen una carga, ¿verdad? Diaria y constante y cambiante. ¿Qué recargo se le da? ¿O cómo es ese trabajo? ¿Qué les piden? ¿O ellas qué les piden a ustedes como psicólogas? ¿Cuál es digamos, lo típico? Sí, digamos, trabajamos todo el día en conjunto, ¿verdad? Desde que ellas, ¿verdad? Probablemente son las primeras que detecten situaciones, ¿verdad? Hay muchas maestras con mucha experiencia que logran detectar qué raro veo a este niño decaído o más bien lo veo más inquieto de lo normal. Entonces nos ayuda muchísimo porque son las primeras que levantan esa banderita y dicen algo está pasando acá. Muchas veces son ellas. Y pues digamos, hacemos como reuniones de acercamiento con los papás donde ellas están presentes y puedan como también contar un poco lo que ven día a día. Eso por un lado. Y también, digamos, trabajamos en conjunto en el sentido de que ellas nos dan información a nosotros,
a nosotras en el departamento, digamos, de psicólogas, pero también nosotras podemos también, ¿verdad?, ser como un enlace con ellas para decir, ok, tal vez tal chico te tiene más confianza a vos, trabaja esto y esto, ¿verdad? Eso, ¿verdad?, una de las características. Otra también es que eso que decías, ¿verdad? O sea, son profesionales que están usualmente de ahí con más de 20 niños constantemente y se pueden cargar mucho emocionalmente, o a veces uno dice, ya no sé qué hacer, ¿verdad? Entonces trabajamos buscando estrategias, ¿verdad?, juntas y logrando detectar, ¿verdad?, ya sea si es que estamos muy cargadas nosotras como personas profesionales, ¿verdad?, ante una situación, y también hemos formado parte, digamos, de talleres donde entre nosotras mismas, ¿verdad?, buscamos que los profesionales puedan como descargar un poco ahí ese estrés cotidiano, digamos. Y la parte del trabajo con las familias, porque bueno, yo me imagino que, o no sé, debe haber familias que son muy, ¿verdad? Que ponen, no, usted no se meta aquí, este problema de familia, lo que sea. Debe haber de esos casos y debe haber otros también que más bien quieren que ustedes resuelvan todo inmediatamente, ¿verdad? Sí, están los extremos. Un poco de esos dos extremos. Sí, están los extremos, aquellos, ¿verdad?, en los que uno realmente sí siente el apoyo de la familia, ¿verdad? Y siempre es enviar este mensaje de que estamos aquí trabajando en equipo, ¿verdad? Escuela y casa somos un equipo y lo que se busca es que vayamos por la misma meta, ¿verdad? Que es que el niño esté bien, ya sea emocional o académicamente. Igualmente, digamos, hay familias que delegan mucho en la institución, ¿verdad? Y tienden como a tal vez a señalar a la institución como el responsable de ciertas cosas que probablemente tengan la raíz más en la familia, ¿verdad? Sin embargo, digamos, estas familias que tienden como a contar más bien un poco más, a veces es más fácil trabajarlas, ¿verdad? Porque uno como que las va guiando un poquito, bueno, hay que hacerlo así, ¿verdad? O están más anuentes a buscar ayuda. Y hay otras, como decías, que son como un poquito más cerradas, ¿verdad? Como más, ¿cómo se dice? Celosas, herméticas, ¿verdad? Que no quieren tal vez como contar tanto, ¿verdad? Porque es un tema más familiar, ¿verdad? Sienten como que uno lo va a ir a contar a la escuela, a todos los teachers, digamos, a todas las maestras. Entonces, en esos casos, cuando sentimos que hay cierto hermetismo, trabajamos mucho con profesionales externos, ¿verdad? Como que sean ellos los que tal vez en un contexto más privado logren como trabajar con el niño, aunque como te decía, o sea, lo importante es que tenga yo conexión con esa profesional externa, porque el niño pasa muchas horas en la escuela, ¿verdad? Pero sí uno ha topado casos donde la familia no quiero que sepan tanto, ¿verdad? Y por ahí, ¿verdad? Uno trata como de confiar en lo que el profesional externo está haciendo y respetando también esa privacidad que la familia desea, ¿verdad? Susan, una pregunta. ¿Qué pasa si digamos, esta familia no quiere, digamos, que vos atendas a su hijo, pero tampoco quiere recibir el externo? ¿Qué pasa ahí? ¿Ustedes hacen algo, intervienen? ¿O qué pasa? Sí, digamos, en situaciones así, ya también, vamos a ver, depende del caso, ¿verdad? Si es un caso como que uno dice, ok, hay negligencia, por decirlo de alguna manera, de negligencia parental, ¿verdad? Ahí pues obviamente uno como profesional no podemos hacernos de la vista gorda, como dicen, y después de intentar por diferentes vías, si no hay una manera, pues ya uno, ¿verdad? Toma en cuenta la legislación costarricense, ¿verdad? Y ya entonces acude a las instituciones del país que se encargan como de velar por la protección de los niños y niñas. Tienen ese protocolo, digamos, me imagino. Exacto. Todas las instituciones, supongo. Exacto. Que es, en estos casos, que se van con quién. Sí, digamos, usualmente, digamos, ante situaciones de negligencia, uno ya podría acudir directamente al Patronato Nacional de la Infancia, ¿verdad? Lo que se conoce como PANI. Ahí, digamos, uno, en realidad cualquier persona puede ir a poner una denuncia, si lo queremos llamar de alguna manera, ante una situación que uno dude o tenga sospeche, ¿verdad? De algo con un niño y niña. Pero más aún, digamos, de instituciones educativas, ¿verdad? Con mayor razón, ¿verdad? Si uno ve que definitivamente no hay un trabajo, una atención adecuada en esa persona menor de edad,
sí es responsabilidad de uno Claro. acudir a ellos. Una pregunta con esto, no sé si lo sabes, pero bueno, a nosotros nos oyen en toda América, por dicha, en todas partes, y te iba a preguntar, ¿esta legislación nacional funciona igual en otros países? ¿Tenés conocimiento de eso? No tengo conocimiento, la verdad, pero esperaría que sí, ¿verdad? Okay. Esperaría que sí haya como un tema de soportes a la institución educativa, ¿verdad? Realmente, como les decía, o sea, yo creo que en la institución educativa es donde muchas veces uno detecta cosas que ni los mismos padres han detectado, ¿verdad? O los han minimizado. Y en el día a día uno esperaría que sí haya como ese apoyo a la palabra, por decirlo de alguna manera, que pueda dar una institución educativa. Y por ejemplo, en casos de, vamos a ver, como de violencia o de abusos, el abordaje, bueno, obviamente o con profesionales o se acude a estas otras instituciones, pero ¿qué pasa directamente con el niño en la escuela si sigue yendo o qué hacen ustedes? ¿Qué hace el equipo? Si no está tratado, dices, o si si hay una sospecha y está el proceso encaminado, digamos, ¿qué hay que hacer diferente? ¿Qué hacen diferente? Digamos, ahí lo que se hace es como prestar un poco más de atención, ¿verdad? Obviamente en situaciones así lo que no se debería hacer es como llamar al niño, contame nuevamente la historia, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pasó? Porque vamos a ver, ahora se utiliza otra palabra que ahorita no la recuerdo, pero usualmente es lo que conocíamos como revictimizarlo, ¿verdad? Eso hay que tener muchísimo cuidado. Si el niño ya sufrió, por decir, alguna situación de abuso, ya lo confesó, ya hizo su denuncia, ya, ¿verdad? Yo no debería estarlo como psicóloga educativa llamando a que me cuente más detalles, ¿verdad? Porque ahí puedo entorpecer el proceso que ya están llevando a nivel legal, digamos. Entonces, básicamente uno como psicóloga educativa lo que está ahí es atenta a su estado emocional, a que, ¿verdad? Tratar de incluirlo en las demás actividades, a dar alguna retroalimentación, ¿verdad? A veces a los profesionales externos, a los papás y decirles, bueno, en el último mes sí se ha visto más decaído o no, vieran que ya está, ¿verdad? Lo vemos como sonriendo más, está compartiendo más. ¿Verdad? Que tal vez esa retroalimentación les puede servir de la situación emocional del niño, pero así como involucrarse uno, si ya él tiene un proceso, no está bien. Y volviendo al rol de psicóloga educativa, bueno, todos estos exámenes y pruebas diagnósticas que se necesitan o se requieren, ¿vos las haces ahí en la escuela o tienen que ir externamente a...? Usualmente, digamos, hay algunas pruebas que sí se pueden realizar en la institución, sobre todo las relacionadas con la parte académica. Digamos, si yo veo que hay un niño que tiene dificultades en aprender a leer y escribir, ¿verdad? Y yo siento que tal vez hay un tema ahí de dislexia, se puede conversar con los papás. Hay papás que dicen, no, perfecto, voy a buscar a alguien por fuera y que aparte de eso le dé terapia para que siga adelante. Hay papás que tal vez económicamente no pueden tener acceso a esto, ¿verdad? Porque aquí estoy hablando de una institución privada, pero igual podría ser que... sí que hay instituciones privadas. Exacto, que podría ser que los papás digan, no puedo en este momento, entonces ese tipo de pruebas sí se pueden aplicar, ¿verdad? Como cosas más académicas, como el desempeño, ¿verdad? Lo que no aplicamos es como ya pruebas más clínicas, ¿verdad? Como yo podría aplicar un cuestionario ahí como un screening, como ¿verdad? Como para poder ir detectando por encima si presenta algunas características, pero por ejemplo. Pero no para un diagnóstico, exactamente. Entonces puedo decir, voy a pasar una escala de ansiedad a este niño, una escala de depresión a esta persona. Y si ahí me salen algunos indicadores, uno podría ya, digamos, decir, bueno, sí, pareciera que, entonces ahí se refiere. Exacto, de manera externa. Una pregunta, si vos detectás un niño que tiene ansiedad, depresión o algo así en la escuela, vos le haces, o sea, aunque vos decís que no se hacen estos exámenes en la escuela, ¿vos se lo haces o no se lo haces en el momento en que vos lo detectás? Solamente, ¿verdad? Como algo muy puntual. Si veo a un niño que tiene alguna sintomatología ansiosa, ¿verdad? Uno
un poco por experiencia podría decir, sí, ¿verdad? Está ansioso y detectar un poco las causas, hablar con papás y demás. Si veo como algunas conductas que estoy dudosa por dónde puede ser, podría pasar una pequeña escala y detectar, sí, presenta características de ansiedad, por decirlo de alguna manera, pero ahí como psicóloga educativa refiero a nivel externo para que le hagan todo un estudio ya clínico y poder decir, sí, claro, ¿verdad? Está presentando ansiedad por estas razones, porque ya hacen todo un estudio del niño, ¿verdad? ¿Qué está sucediendo en este momento? Y ya, digamos, eso sería tarea de una persona en clínica, Externa, digamos. externa, si lo referís externamente. Exactamente, ya se refiere a nivel externo. Y ya ahí puede seguir avanzando, ¿verdad? Puede ser que la psicóloga clínica le haga un diagnóstico y diga, sí, el nivel de ansiedad es bastante alto, por decirlo de alguna manera. Y ahí donde uno dice, bueno, ¿qué les parece si trabajamos con un psiquiatra que lo vea, que revise el caso y determine si fuera el caso necesario tener que acudir a algún medicamento? Otra pregunta, digamos, si yo como papá tengo un problema, o sea, siento que tengo un problema con mi hijo, yo puedo ir donde vos como psicóloga de la escuela y sentarme con vos, contarle el problema y a ver si vos me puedes ayudar a abordarlo. Sí, eso es muy usual, ¿verdad? A veces los papás necesitan esa guía, ¿verdad? De que, mira, en la casa dicen que aquí en la escuela no se porta mal, pero en la casa sí, ¿verdad? Hace demasiados berrinches, entonces ya podemos revisar, ok, vamos a ver cómo están los límites, el vínculo entre ustedes, esa conexión, o ya cuando se están haciendo un poquito más grandes, no me quiere contar las cosas o siempre está peleando conmigo, entonces ahí uno puede como conversar con los papás y ver, digamos, darle algunos tips iniciales, pero volvemos a esto, si la situación recurre, ¿verdad? Y es insistente a pesar de haber tomado en cuenta estos tips o estas recomendaciones, ahí donde uno dice, no, es mejor es algo más. darle seguimiento a nivel externo. Y el trabajo, ahora estabas hablando de que a veces no se sabe si es por una razón clínica o una razón académica. ¿Qué proceso llevan ustedes? Porque bueno, la pedagoga, la psicóloga, la educadora especial, todo el mundo está involucrado. ¿Cómo se divide y cómo se llega a esa conclusión? Sí, digamos, ahí hacemos estudio de caso, por decirlo de alguna manera. O sea, nos sentamos todas y decimos, bueno, fulanito de tal, esto es lo que está sucediendo, las teachers reportan esto, ¿verdad? Entonces ahí entrevistamos a las profesores, a las profesoras, qué es lo que están viendo en él. Está presentando, no sé, este tema académico, ¿verdad? Y podemos decir, ok, pero además le está pasando esto emocional. Entonces ahí lo que hacemos es, hagamos algunas pruebas para ver qué detectamos, ¿verdad? Sin embargo, cada caso es súper diferente, ¿verdad? Claro. Porque yo podría decir, es que ahorita está pesando, no sé, se le murió el papá, por decirle algo. Entonces, está pasando por una situación emocional tan fuerte que no es adecuado que yo le haga pruebas académicas, digamos, a pruebas psicopedagógicas, porque pueden afectar el resultado porque emocionalmente no está bien. Entonces, ahí es donde uno empieza a decir, ok, ¿verdad? O esta situación emocional no es tanto. Hay unas situaciones, emocionales que definitivamente pueden afectar la parte académica sin lugar a dudas. Exacto. Entonces, esas ahí las dicen, mejor aquí ni hagamos nada porque está pasando por esto. O a veces uno dice, o a veces al contrario, ¿verdad? Uno dice, sí, es que le está costando aprender a leer y escribir. Vieras que lo vemos cabizbajo, lo vemos bajoneado. Y uno dice, ¿será que además, dicen los papás, se está deprimiendo o está pasando algo? Y puede ser producto de que él vea que sus amiguitos ya saben leer y escribir, que él no lo logra, y entonces eso me lleva a algo emocional. Sí. Entonces, ¿verdad? A veces primero es lo psicopedagógico, a veces primero es lo psicológico, ¿verdad? O confluyen ahí ambos. Qué complicados son los niños. Las personas en general. Sí, pero desde niños, qué montón de cosas a tomar en cuenta. Sí, son muchísimas cosas. Y lo más interesante es eso, o sea, cada caso es súper diferente, cada niño o cada persona lo expresa también de diferentes formas. Entonces, por eso decía, o sea, es un trabajo súper variado y sin ningún día es igual y ningún... Siempre hay una historia diferente. Siempre hay una historia diferente. Sí. Me parece súper entretenido, además. Sí, también. Nunca te aburrís. Nunca uno se aburre, sí. Exacto. Sí, uno nunca se aburre porque siempre hay algo que resolver, siempre, ¿verdad? Y hay un tema que tenemos que analizar o dar seguimiento, entonces siempre uno está como bastante entretenido. Y los niños, en tu caso, en tu opinión,
¿qué concepto o qué? Porque, ¿verdad? Al final ellos dicen, ay, es teacher Susan, teacher la otra, todas son teachers, ¿verdad? Ellos seguro a veces no saben, bueno, dependiendo de la edad, Sí. qué título es y, Sí. ¿verdad? ¿Cuál es la recepción de ellos Sí. con la psicóloga? Porque ha sido, bueno, los psicólogos son, en algún momento se decía y se pensaba que solo la gente que está loca va al psicólogo. Sí. ¿Verdad? Pero eso ha cambiado. Sí. ¿Y cuál es la recepción general o qué puedes decir al respecto? Yo creo que eso se ha desmitificado, ¿verdad? Sí, definitivamente, por dicha, ¿verdad? Sí, se le ha dado más importancia a la salud mental. Creo que a nivel país ha sido, ¿verdad? Yo creo que es global, porque uno ve Sí, en las redes, claro. en todos lados, y Exacto. el mindfulness y todo es, Sí, ¿verdad? Sí, a nivel global, y yo creo que, vamos a ver, de cosas feas tal vez surgió algo bueno, que después de pandemia siento que se le ha dado mayor importancia también a esta parte de la salud mental. Pero usualmente nosotros lo que hacemos es darles a ellos como una introducción, ¿verdad? Y empezar a entender qué es lo que hacemos en esos talleres. ¿Quién es Teacher Susan? ¿Para qué me puedes buscar? ¿Verdad? Entonces sí se les da como esa introducción, como esa inducción, ¿verdad? Y ellos desde chiquititos, ¿verdad? Van ahí como detectándolo a uno ante ciertas cosas, ¿verdad? Yo que trabajo a nivel clínico, hay chicos que dicen, yo voy donde la doctora de las emociones, ¿verdad? Sí. Entonces ya ellos detectan que sí, me llaman doctora, pero no soy la que pone vacunas o la que les revisa físicamente, sino soy la que hablo con ellos de sus emociones, ¿verdad? Entonces creo que a nivel de escuela también, digamos, se ha trabajado mucho en qué momentos uno puede intervenir y para qué lo pueden buscar ellos a uno. Y también el tema como de la salud mental sí se ha estado tratando como de incentivarlos mucho a darles esa importancia que necesita. Y una pregunta, a nivel de colegio, en secundaria, que ya hay más como un orientador, ¿se puede tener orientador y psicólogo educativo? Sí. ¿Hay algunas cosas en las que se juntan los roles o cómo se diferencia? Bueno, ahí donde yo trabajo, todas somos psicólogas, pero sí hay instituciones que tienen ambas figuras, o hay instituciones que en el colegio es más como orientación. ¿Verdad? Que puede ser desde orientación a nivel vocacional, personal, o trabajan más como a nivel de grupo, ¿verdad? De qué es lo que está pasando con la generación, ¿verdad? Y tal vez el psicólogo, cosas más puntuales, ¿verdad? Como que ahí podrían dividirse las actividades de esa manera, ¿verdad? O hay instituciones en las que dicen, bueno, la persona de orientación va a trabajar solo las dificultades conductuales, que se pelearon, que, ¿verdad?, que no quieren incluirlo en el grupo, que está rebelde con el profesor, y que la psicóloga se encargue como de aspectos más emocionales, ¿verdad? Vengo triste, estoy triste porque me están excluyendo, ¿verdad? Pero sí, es de sentarse como a dividir esos roles que son diferentes las profesiones, pero que claro que pueden trabajar muy bien en conjunto. Sí, ok. Y una pregunta, uno a veces oye que dicen, ay, sí, es que la generación de tercer grado son terribles, son no sé qué, o los de cuarto grado son unos polvorines, bueno, extremos, lo que sea. Eso es cierto, vos lo ves así, vos podés clasificar más o menos, o sea, es algo, y es algo a qué se debe, algo que el grupo se fue formando así, o por no sé, generación, no sé, eso siempre me ha llamado la atención. Vamos a ver, yo siento que al final, digamos, esto de las generaciones, sí, muchas veces es casualidad que se juntaron varios chicos, ¿verdad? Y no necesariamente uno siempre dice, como en otros casos que dicen los terribles 2 años. No necesariamente uno dice, no, todas las generaciones de quinto siempre son terribles. No, ¿verdad? Pero sí, a veces es casualidad que se juntan niños como más movidillos o como más retadores. Entonces se juntaron en esa generación y uno los detecta. Seguro fue un cometa que pasó el año que Seguro fue un cometa, seguro fue vacuna o no vacuna, ¿verdad? No. Pero digamos, últimamente uno puede detectar que hay algunas generaciones, ¿verdad? No sé, por ejemplo, los actuales segundos, primeros, son generaciones que vivieron su preescolar en pandemia.
en casa. La mayoría. Entonces, esa parte social la fueron adquiriendo más tarde, ¿verdad? Entonces ya yo aprendí a socializar, bueno, obviamente sabían socializar, pero a tener ese roce de mis amistades en primero o Más segundo, grandes. y ahí empecé pero con más cognición, ¿verdad? Entonces ya peleaba diferente, a diferencia de eso mismo que sucede, pero cuando estoy chiquitito, entonces se pueden resolver más sencillo las dificultades. Pero sí, eso es lo que yo he notado, Ajá. digamos que sí, claro, ha habido un tema de socialización que ha hecho falta, digamos, por el tema de la pandemia, que ahora uno la va viendo, Ya la digamos. puedes detectar ahí. Estos fueron exacto. los... Estos fueron los Estos chicos son los pandémicos. huraños que no... Ajá, exacto, lamentablemente, pero sí. Sí. Y no pasa con el 100%, pero sí es donde uno dice, qué raro, porque a varios chicos les sucede esto, entonces va por ahí también. Ok. Ujú. No, y muy interesante todo el trabajo en una escuela, ¿verdad? Ujú. Uno se imagina otra cosa, pero bueno, habrá varias instituciones que lo hagan diferente. Sí. Pero bueno, vamos a ir a un descanso, Gabriel, y vamos a volver con un poco más de la parte ya clínica de la psicología. Perfecto. Perfecto. Entonces, bueno, ya regresamos. Bueno, y ya estamos de regreso con Susan Calderón y con Cris hablando sobre la psicología infantil. Bueno, Continuamos. continuamos, Susan, ahora. Ay, perdón, el anuncio. Que como no ganamos plata, entonces por favor, que compartan. Por eso like. no ganamos plata, porque se te olvida decirlo siempre. Sí, siempre se me olvida. Ok, compartan, denle like y comenten. Y síganos, estamos en TikTok, estamos en Facebook y en YouTube. Bueno, y en todas las plataformas de podcast. Eso sí. Así Pero ya, es. ahora sí, continúen. Bueno, vamos a seguir ahora, nos vamos a salir de la escuela. Ok. Y vamos a hablar de la parte más jugosa de la psicología, que es la que a mí me causa más, no interés, pero como, ¿verdad? Como es demasiado interesante. Sí. La psicología clínica. ¿Qué es la psicología clínica? Bueno, la psicología clínica es la que estudia como todas aquellas dificultades, digamos, si podríamos decirlo de alguna manera, en las personas, ¿verdad? A nivel emocional, ¿verdad? Sin embargo, tiene que ver también con la parte conductual, ¿verdad? Porque hay, digamos, en la psicología clínica, desde situaciones que estoy pasando en este momento, un duelo por algo, ¿verdad? Una situación familiar importante, que podría ser como algo más sencillo, si quisiéramos describirlo de alguna manera, como ya alguien que presenta un trastorno, digamos, a nivel mental, a nivel ya clínico, diagnosticado, que no necesariamente tenga que ver con una cuestión que me esté pasando ahorita, sino que más bien puede ser ya algo también que desde mi estructura cerebral se esté produciendo, digamos. Ok, y ¿cuándo puede empezar uno con un niño? ¿A qué edad se empieza a buscar? ¿Qué veo yo en la casa para decir, ay, no, tengo que ir mejor a buscar un psicólogo porque esto es de psicología? ¿A qué edad? Ok, Sí. ¿verdad? Es muy relativo, ¿verdad? En realidad, y dependiendo también, si lo queremos encasillar en trastornos, dependiendo de los trastornos, ¿verdad? Porque hay trastornos, por ejemplo, el TEA, que es el trastorno espectro autista, dependiendo del nivel, puedo detectarlo desde que tienen 3 años, 4 años, a como pueden ser otros, ¿verdad? Que no, que definitivamente lo puedo hacer después. Yo creo que aquí también, al menos en mi experiencia, los papás que han, digamos, buscado por una situación, ¿verdad?, muy puntual a un psicólogo, es porque vienen guiados a veces por, ya sea la escuela o por algún pediatra, ¿verdad? Entonces, que el mismo médico diga, creo que esto es un poco más allá de lo que yo puedo ver, ¿verdad?, en mi consulta. Y ahí estamos viendo, digamos, el pediatra recomienda cuando hay algún trastorno más
no psicológico de que tengo depresión, tengo ansiedad, pero algo más, algún síndrome, algo que no se haya detectado a nivel biológico. Sí, porque sí, muchas veces, digamos, los pediatras pueden ver situaciones, digamos, del desarrollo, ¿verdad? Estos trastornos del desarrollo en donde dicen no está logrando ciertas cosas que sí debería lograr para la edad. ¿Y un psicólogo clínico trabaja con estos trastornos de desarrollo? ¿O es un psicopedagogo o es no, un psicólogo clínico lo puede trabajar, ¿verdad? Digamos, puede trabajar con esta personita, lo que hay que ir detectando es si puede diagnosticar, ¿verdad? Porque, por ejemplo, para un trastorno espectro autista hay que tener como una certificación aparte, ¿verdad? Hay que contar con una prueba específica, que es el A22, ¿verdad? Para poder realizar este tipo de diagnóstico junto con otras cosas más. Claro. Pero sí desde la psicología clínica se pueden trabajar ese tipo de cosas. Pero puntualmente eso que decías, ¿verdad? ¿En qué momento yo como padre de familia o en la casa veo? Es sobre todo, ¿verdad? Donde yo digo, se me está saliendo de las manos. ¿Por qué? Porque no necesariamente tiene que haber un trastorno, ¿verdad? Detrás de todo esto. Puede ser que como padre de familia no tenga las herramientas necesarias para poner límites, para estructurarlo, ¿verdad? Entonces ya vemos un niño irritado, un niño que está teniendo muestras de rabia muy fuertes, ¿verdad? Entonces ya la gente empieza a leer y leer y leer y me encuentro que, sí, seguro si hace rabietas es porque tiene X trastorno, ¿verdad? Y uno cuando lo ve, uno dice, no, ¿verdad? Vamos a revisar un poco el contexto familiar y ahí es donde, ¿verdad? Uno dice, ok, si desde ya pequeñitos los papás empiezan a ver que la estoy luchando mucho, que hay algo que, ¿verdad? ¿Por qué no estamos logrando lo que pareciera normal para un papá? Es donde uno puede decir, bueno, tal vez ocupo una guía, ¿verdad? Una guía y hay algo en lo que yo estoy fallando como padre o que no estoy teniendo las herramientas adecuadas. Y también yo siempre le digo a los papás, es muy interesante cuando uno empieza a trabajar con ellos, por ejemplo, la expresión de emociones, ¿verdad? Que un niño pequeño está haciendo muchas rabietas y no está logrando como canalizar y expresar sus emociones a pesar de que ya tiene el habla. Y ahí es donde uno empieza a trabajar con los papás y darles estrategias y los papás le dicen a uno, me está sirviendo a mí también, ¿verdad? Porque muchas veces por ahí empieza también, ¿verdad? Bueno, es que este tema de las emociones, hasta ahora lo estamos aprendiendo todos, digamos. Exacto. O se ha hecho, pues, o moda o popular, que hasta las películas hay, ¿verdad? Y es algo que es muy difícil de manejar, porque es que uno cree que solo decirle al niño, sí, haga esto, haga lo otro, y si no lo hace, de ahí se descarriló todo. Pero hay otro montón de cosas de los padres que se necesitan. Sí, exacto, ¿verdad? Que es una cuestión, orientar. digamos, de ir analizando el caso, ¿verdad? Por dónde van las cosas, ¿verdad? Porque también hay temas como de vínculo, por ejemplo, ¿verdad? No logro vincularme bien con mi hijo. ¿Por qué? ¿Verdad? ¿Por qué no estoy logrando eso? Claro, ¿verdad? Vos como adulto tenés también tu historia y cómo fue tu relación antes con tus padres, ¿verdad? ¿Qué tengo que sanar para poder yo empezar a vincularme diferente, ¿verdad? O estos famosos mandatos familiares, ¿verdad? Entonces, en mi casa me decían que todos los hombres X o Y, ¿verdad? Tienen que hacer tal cosa y yo quiero continuar con ese mandato o lo corto. Pero tengo que hacerlo consciente, porque a veces están ahí y simplemente ponemos en práctica acciones y no nos damos cuenta que detrás de eso hay un mandato muy fuerte. ¿Por qué lo estamos haciendo? Exacto. Y en esos casos trabajas con los padres y con el niño al paralelo o no. Digamos, hay casos en los que si llegan por el niño, ¿verdad? Depende de la edad, pero uno también les da mucha psicoeducación. A mí me gusta mucho darle psicoeducación a los papás sin importar la edad del niño, ¿verdad? Pueden ser adolescentes y yo les digo, por decir un ejemplo, ¿verdad? Parte de psicoeducación es que no logro que me tenga confianza, no logro que me busque. Pero cuando hablamos, y siempre que te busca son críticas, que esa música que escuchas nada que ver, que no vale la pena, que la música de antes era más buena, que esa ropa que se ponen ahora, ¿verdad? Entonces el adolescente no va a tener ganas de buscarte. Entonces como que por ahí les doy como esa psicoeducación a los padres sin importar la edad de la persona menor de edad.
Pero si ya uno empieza a ver también que hay un tema de trasfondo, ¿verdad? Que hay un tema ansioso de los papás o hay algo ya más personal, ¿verdad? Que necesita terapia, yo lo que hago es que refiero y que sea otro colega, otra persona en psicología que trabaje con los papás puntualmente y compartimos el caso, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Vos llevas uno y ellos Exacto. llevan otro. Entonces eso uno lo trabaja obviamente con algún profesional de confianza que podamos trabajarlo de esa manera, ¿verdad? Y un niño que empieza una terapia, no sé, 6 años, 7 años, ¿cómo es una terapia de un niño tan pequeñito? Sí, igualmente, ¿verdad? Así como con cualquier persona, uno tiene que hacer como una introducción, ¿verdad? Le llamo yo como lograr conectar con esa persona. Entonces, desde un inicio no puedo como empezar a hacerle preguntas, ¿verdad? Que sienta como, me está preguntando cosas muy privadas desde el minuto 1. Entonces, al inicio es como conocernos, ¿verdad? Un poco. Mucho juego, me imagino. Mucho juego, ¿verdad? Y también siempre recordar, ¿verdad? Que ese ratito es de ellos, que vamos a hacer diferentes cosas, que yo soy como una maestra, ¿verdad? Dependiendo de la edad, qué es lo que vamos a conversar. También ellos tienen que sentir que hay confidencialidad, ¿verdad? O sea, que hay un tema de que yo no necesariamente le voy a contar todo a tus papás. Ahí, digamos, obviamente al ser personas menor de edad, yo no puedo ocultar la información a los papás, ¿verdad? Porque ellos se firman un consentimiento que ellos me están autorizando a que yo converse con su hijo, pero tampoco puedo jamás guardar información importante. Ahí uno lo que hace es que se alía con el papá, o ¿verdad? Con los padres y les dice, ok, yo les voy a ir contando algunas situaciones, pero no le digan que yo estoy contando todo esto, ¿verdad? Y con los chicos, uno lo que hace es, ante una situación, ¿verdad? Buscamos como una negociación para que él o ella sea quien dé la noticia, ¿verdad? Entonces yo le digo, o apruebe que vos digas, hables con los papás y les contestes. Ya cuando vamos teniendo confianza, ¿te parece que lo contemos? Porque esto tus papás se van a dar cuenta. Sí, pero decirle vos, o bueno, yo le quiero decir, pero que vos estés presente, ¿verdad? O como cosas así, entonces ellos lo van tomando bastante bien. Y con niños más pequeños, 13, porque todavía con 12 les gusta, se hacen muchos juegos, ¿verdad? Juegos en donde tengamos que resolver situaciones, en donde trabajemos la tolerancia a la frustración, que tenemos que esperarnos, que tenemos que analizar, ¿verdad? Que tenemos que hacer pausas. Y es súper interesante, ¿verdad? Porque ellos solucionan sus situaciones en un juego. ¿Verdad? Claro. O cuando están más chiquititos se puede usar hasta títeres, ¿verdad? Entonces le cuentan todo al títere, ¿verdad? Y le preguntan cosas al títere y al final ellos mismos están haciendo la terapia con él. ¿Y cada cuánto sería un prudente para un niño pequeño una terapia? O sea, ¿semanalmente igual o...? Dependiendo del caso, ¿verdad? Hay casos que uno desde el inicio se da cuenta que es más una cuestión de educación a los papás. Entonces las puede estar recibiendo como cada 22 días, cada 15 días. Si es un caso donde uno ve que si hay un tema conductual fuerte, ¿verdad? Que el niño necesita mucho seguimiento, se puede hacer una vez a la semana o cada 15 días es aproximadamente. Sí, ahí va. Ya después se pueden ir haciendo más largas, ¿verdad? Y a veces uno llega a tener pacientes que, no sé, los conocí en octavo y tienen 21 años y siguen. Y obviamente no es por el mismo tema, pero ellos mismos, ¿verdad? Les queda como esta necesidad o tener este espacio de quiero ir a hablar de mis cosas con alguien neutro, ¿verdad? Que me conoce desde pequeño y que yo sé que me va a dar una opinión neutra sobre la situación, ¿verdad? Y justo te iba a preguntar cuándo es o cómo es que se da de alta a un niño, ¿verdad? Pero me estás diciendo, bueno, obviamente todos los casos son diferentes. Pero un tema, qué sé yo, que conductual, vos decís, sí, se trabaja con la escuela también, se ponen estrategias y en 2 años... Sí, podría ser hasta menos, ¿verdad? Dependiendo de la constancia de los papás, porque muchas veces, digamos, hay papás que les cuesta poner las estrategias en casa, ¿verdad? A veces con la escuela es un poco más fácil, que tal vez decimos, ok, esto es lo que necesitamos que trabajen en la escuela y, ¿verdad? Y como que sí se logra bastante bien, pero en casa a veces puede haber cierta resistencia.
inconsciente, ¿verdad? No es como que ellos quieran sabotear el proceso, sino simplemente hay una inconsistencia, entonces hay chicos que les cuesta un poquito más, pero si uno va viendo que ya, ok, tenemos una meta terapéutica y ya la estamos alcanzando, ya, ¿verdad? No está siendo retador, ya no es peleón en la escuela, ya está siendo respetuoso, entonces uno dice, bueno, dejémoslo por acá, pero yo siempre les digo, aquí la puerta sigue abierta cuando lo necesiten por esa situación o por cualquier otra situación. Hay, ¿verdad? Hay chicos que dicen, claro, y lo dejamos ahí, y hay otros que dicen, pero puedo seguir viniendo, ¿verdad? Como que todavía uno siente que necesitan como ese momento, y sí, tal vez ya no hay un tema puntual que trabajar, pero llegan una vez al mes, una vez cada mes y medio y cuentan, ¿verdad? En este mes me pasó esto y esto y esto, y para entender la opinión de uno, ¿verdad? Y cuando tenés un caso así que vos decís, esto está complicado, ¿cómo decidís referir, digamos, a un psiquiatra? Y para los que no conocen muy bien, ¿qué hace un psiquiatra que no hace un psicólogo? ¿Verdad? Sí, bueno, simple, ¿verdad? Un psiquiatra es un médico, ¿verdad? Y entonces tiene la potestad y la responsabilidad también de, si fuera el caso, de hacer de poder dar medicación o poder, ¿verdad? Decirle a la persona si necesitas tomarte algún medicamento ya más farmacológico. Uno como psicólogo no puede hacer eso, ¿verdad? Uno como psicólogo no puede recetar, ¿verdad? Entonces, cuando uno dice, creo que vamos a ese segundo paso, ¿verdad? Ante situaciones que vemos que a pesar de las estrategias que estamos usando y que se estén usando, ¿verdad? Y que se estén usando en casa y en la escuela, uno puede decir, ok, no ha habido mayor cambio, creo que podemos escuchar la opinión de un psiquiatra. Como también puede ser que llegue un niño con, llámese, una ansiedad, digamos que pongamos el ejemplo de una ansiedad, que usted vea que chiquito no come, no duerme, ¿verdad? Se está arrancando el pelito, se está comiendo demasiado las uñas, y ya uno ve como un deterioro físico también, ¿verdad? Y uno dice, ok, podríamos trabajar con un psiquiatra temporal. ¿En qué sentido? En que si una persona, no importa, sea niño, adolescente, adulto, si estoy en un nivel de depresión muy grande, no le va a funcionar tanto que hablemos, ¿verdad? Y que busquemos una estrategia, porque su cabecita está en otro, ¿verdad? Él necesita como estabilizarse emocionalmente para poder ser más receptivo y decir, ok, cuando me siento así ya sé qué es lo que tengo que hacer. Entonces ahí es donde yo le digo a los papás, esto puede ser que sea temporal, ¿verdad? Puede ser que lo mediquen un tiempo, el niño, ¿verdad? Sus niveles de ansiedad se regulan, sin embargo, el medicamento no es todo, porque la idea es que no sea medicado de por vida, sino que ya él, regulado emocionalmente, pueda decir, ok, ya sé, ya aprendo, ya sé que cuando me empiezo a sentir esas mariposillas en el estómago, ya sé qué tengo que hacer, ¿verdad? Entonces ya la persona empieza a aprender estrategias, y momento probablemente le puedan decir, dejemos el medicamento, ¿verdad? Eso también obviamente depende del caso. Y que no sea algo que, por ejemplo, el psiquiatra sí nos puede ayudar a detectar, que no sea algo ya cerebral, ¿verdad? Porque obviamente hay neurotransmisores y hay todo un contexto, ¿verdad?, de estructuras cerebrales que tienen que ver muchas veces con estos trastornos. Entonces, hay situaciones en las que por más que la persona a veces diga, qué raro, pero lo tengo todo, ¿verdad? Y me siento triste, ya es que uno dice, ok, no es necesariamente el contexto lo que te está poniendo triste, es que ya, ¿verdad? Y en tu cerebro, yo siempre digo, hay algo que no está haciendo clic bien, ¿verdad? Ahí algún cablecito no está conectándose bien, y entonces ahí el medicamento es lo que nos ayuda a eso, ¿verdad? Y lo que hablábamos anteriormente del mito del psicólogo, ¿verdad? Yo no sé si con los pacientes que has trabajado en los últimos años también esa recepción ha cambiado del principio, o si es algo, porque yo siento que ha sido algo como más natural, normal, ¿verdad? Sí, ha cambiado, ¿verdad? Yo recuerdo que tal vez, como digo, o sea, sí veo a veces el cambio
pre-pandemia, post-pandemia, ¿verdad? A veces uno tenía que ser muy insistente en decir, no, pero aquí no es que van a venir solo las personas locas, ¿verdad? Muchas, ya entonces yo les pongo el caso, digamos, así como uno va al dentista y se revisa los dientes, así como uno va al cardiólogo para que le oigan el corazón, ¿verdad? Ese diferentes ejemplos que ya entonces les baja un poco la ansiedad o esa, ¿verdad? Ese mito ante una profesión como estas. Pero ahora es como eso que decías, ¿verdad? Antes es como más sonado, ¿verdad? La psicología, la salud, las emociones, ¿verdad? Lo que todavía uno podría, claro está, ¿verdad? Sentir cierta y respeto es por la parte de psiquiatría, me parece a mí. Pero sobre todo los papás, obviamente, su primera opción no es medicar. Claro. ¿Verdad? Entonces sí hay un momento ahí como de entendimiento, de educación, de por qué, por ejemplo, con un niño con déficit de atención con hiperactividad, si realmente es ¿cómo se dice? Retador en la escuela, y si uno ve que hay chiquitos que a mí me han dicho, es que yo quiero quedarme quedito y no puedo, es que yo quiero poner atención y no puedo, ¿verdad? Y ya lo dicen dolidos. Entonces, muchas veces, antes de que le afecte su autoestima, uno dice, ok, yo creo que él necesita algo más porque definitivamente está fuera de su control, ¿verdad? Y si no va a ser el niño que siempre se levanta, que siempre lo están señalando, siéntese, que el que siempre se porta mal porque es el que se jala las tortas, ¿verdad? El que comete más errores, y es porque ellos, ¿verdad? Ya definitivamente hay algo que no tienen control. Entonces, sí. Y ahora hablando de esto que se ha puesto más de moda, y no sé, el tema de las enfermedades mentales. En niños también se está poniendo, o sea, es como más, ¿verdad? Han aumentado. ¿Qué puede ver un padre para decir, pero primero, qué son? ¿Cómo las vamos catalogando? ¿En qué momento se habla, si es que tiene una enfermedad mental? ¿Cuáles son? Y ¿cuáles son las causas recientes? O sea, ¿qué es lo que ha estado pasando? Sí, digamos, hay muchas enfermedades mentales, ¿verdad? Trastornos mentales y algunos también, ¿verdad? Que se pueden presentar en la infancia. Aquí lo que ha estado sucediendo es que la gran cantidad de información que hay, ¿verdad? Y el acceso a esa información que tenemos ha hecho que las personas nos autodiagnostiquemos. Entonces, como te decía, o sea, veo que mi hijo está inquieto y no pone atención. Déficit de atención con hiperactividad, hay que medicarlo, Ritalina o Concerta, ¿verdad? No sé, cualquier medicamento. Entonces, yo creo que el punto es buscar la ayuda oportuna, ¿verdad? Si yo veo que mi hijo, como te decía, tiene características que a mí se me están saliendo de control, busquemos ayuda. Puede ser que el tema sea él o ella, o que seamos nosotros como papás que no estamos utilizando herramientas adecuadas para su educación. Los trastornos, ¿verdad? A nivel, digamos, infantil, a veces también sucede que dependiendo del trastorno, no lo puedo diagnosticar antes de los 6 años, ¿verdad? Porque hay un tema de desarrollo, hay un tema de que estoy conociendo el contexto, de que tengo muchos cambios a nivel, digamos, conductual que podrían confundirse con un trastorno mental, ¿verdad? Entonces yo creo que por ahí también hay que tener mucho cuidado. Y lo otro que te decía de autodiagnosticarme es que para yo poder decir, ok, este niño tiene este trastorno mental, digamos, este trastorno del desarrollo como una enfermedad mental, tiene que cumplir una cantidad de criterios, ¿verdad? Que ya existe un diagnóstico manual, ¿verdad? De diagnóstico. ¿Verdad? El DSM-5. ¿Por cuál van? ¿Por el 5. Okay. Que en el 3. Sí, ya por el 5, que dice, ¿verdad? Si cumples estos criterios diagnósticos, pues sí, cada uno ahí, digamos. Pero a veces tenemos 2 o 3 y ya yo me autodiagnostiqué si tengo depresión o mi hijo es depresivo. Entonces... Perdón, una pregunta. A ver, esto, pensando como mucho nerdental, es que, a ver, hay mucha gente que dice, esta cosa de los psicólogos para los niños, eso es una pura pendejada, eso, porque
En la época de nosotros, eso se quitaba con un par de... palo. Exacto, con palo, con un par de cascarazos, vos enderezabas el carajillo. Y entonces ahora lo que hay es un montón de chineados en la calle, que si los volvés... Pues, entonces, la famosa generación de cristal, que si los volvés a ver, entonces lloran. Y entonces que todo lo de la psicología es una pura alcahuetería por eso. O sea, y que está generando más bien, en vez de generar un montón de cosas positivas, genera un montón de cosas negativas. Entonces, y todas las enfermedades mentales que hay en niños, eso son puras tonteras que se pusieron de moda porque ahora todos son autistas, todos son TDA, todos son, hiperactivos y toda la cosa, que antes eso no existía. Entonces, pues, ¿qué tenés? Sí, y claro, y uno lo escucha un montón, ¿verdad? Y hasta hay personas muy cercanas que pueden comentar ese tipo de cosas. Y uno dice, bueno, realmente sería que esto del déficit de atención con hiperactividad, ¿será que no existía? ¿Verdad? Uno escucha las historias de los papás de uno, de los abuelos, ¿verdad? Donde cuentan, ay, es que fulanito, ¿verdad? Y uno dice, sí, probablemente tenía hiperactividad, ¿verdad? Entonces, yo creo que lo que ha ido sucediendo es que se le ha ido poniendo nombre a las cosas, ¿verdad? Y claro que vamos a ver, los extremos no para nada son buenos en ningún caso, ¿verdad? Tampoco yo puedo llegar y, ¿verdad? Como se hacía antes, que había castigo físico, porque sí se ha comprobado, digamos, que eso a nivel del cerebro tiene toda una consecuencia, ¿verdad? A nivel cerebral, y a nivel obviamente como persona, que educo más en el temor, ¿verdad? Más allá que en la confianza. Entonces yo tal vez no le tenía confianza a mis papás, lo que le tenía era miedo, ¿verdad? Claro. No había respeto, era puro temor de que me pegaran, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que ha sucedido? Que entonces podríamos caer en el otro extremo, que entonces decimos, ok, le decimos que sí a todo, no hay un tema de pequeñas frustraciones, ¿verdad? Que eso yo sí creo que es súper importante. Ahora lo que yo he visto más común es que los niños y niñas tienen muy poca tolerancia a la frustración. Bueno, niños y niñas, y yo calculo que más o menos los adultos jóvenes, ¿verdad? Veinteañeros, que uno empieza a ver, casi que los nacidos en los 2000, calculo yo. ¿Por qué? Porque todo esto del acceso a la información y a la tecnología, ¿verdad? Estaba en su máximo apogeo. Entonces, no sé, a uno antes tal vez le tomaban una foto y había que esperarse que saliera. Eso, ¿verdad? Uno venía del viaje, llevaba los rollos a la Kodak y a esperar y a topar una suerte. Semana. Y si salían, o vamos a una cita. Sí, a veces no salían. Sí, o vamos a un paseo, tenía que ir viendo por la ventana. Hoy en día, ¿qué hacemos? Le damos la tablet, toma el teléfono, vamos a una cita, toma el teléfono. Entonces, no hay esto de que me estoy esperando, ¿verdad? No quiero que los chicos se frustren porque de una vez cuando dicen estoy aburrido, uno ya le da susto, como, ay, no se aburra porque se va a poner a llorar y entonces le voy a dar esto para que saca uno ahí la valija de actividades, esto me haga... y sobre todo... Ojalá actividades, sí, el teléfono, tablet o el teléfono, ¿verdad? Sí, exacto, la tablet. Entonces esto hace que la ventana de la tolerancia se haga más pequeñita y por eso las personas necesitan como respuestas rápidas, ¿verdad? Igualmente las tareas. El otro día escuchaba a un papá que me decía, no, ya ni busca en la compu ni en la tablet, le pide la respuesta a Alexa. Alexa, ¿cuál es? ¿Verdad? Antes uno buscaba ahí en los libritos de la casa. Eso, la enciclopedia. Exacto. Y claro, no es que nos vamos a devolver a eso, porque la tecnología es maravillosa, ¿verdad? Y siento que ha tenido muchísimas cosas muy buenas, pero lo que estamos buscando es que no queremos que se frustren, porque nos da mucho miedo, porque volvemos a lo mismo. Hay mucha información y digo, si se frustra, se trauma, ¿verdad? Y si llora, no, porque, ¿verdad? Yo lloré mucho chiquitito y no. Entonces, yo siempre digo, hay que darles gotitas de frustración. Cosas simples. Estamos hablando nosotras y viene, interrumpe y paramos de hablar porque le vamos a poner atención, ¿verdad? Y no, yo le digo, mi amor, ahorita no, te tenés que esperar a que terminemos de conversar. Un minuto que se espere para ese niño, dependiendo de la edad, podría ser mucho y no tiene la gratificación inmediata, que es lo que pasa con la tecnología. Yo quiero ver un programa, nada más hago clic. Quiero ver una foto, busco.
quiero tener una respuesta, igual, ¿verdad? Le pregunto a Alexa o a algún dispositivo. Entonces, lo que hay que ir dándoles a los niños desde pequeñitos son esas gotitas de frustración, ¿verdad? No tratar de resolverles todo, porque va a llegar un momento, entrando en la adolescencia, que yo no puedo resolver, ¿verdad? Yo siempre cuento el caso porque a mí me impactó mucho un muchachito que tenía 13 años y llegó súper ansioso, pero así ya teniendo estos síntomas, ¿verdad? No dormía, etcétera. Y todo era porque, ¿verdad? Una ansiedad muy grande y había sido un niño durante su primaria muy talentoso, súper sociable, muy bueno académicamente, pero olvidadizo. Siempre que se le olvidaba algo, su mamá le resolvía. La cartuchera, ¿verdad? Entonces él nunca se frustró. Llegó un momento en el que él dijo, ¿verdad? Todos le decían que sí, todo súper bien. Y llegó un momento en el que, ya entrando en el colegio, le gustó una niña. Y la niña le dijo que no. Entonces se le vino el mundo encima porque él no estaba acostumbrado a recibir un no de respuesta. Sí. Y la mamá lloraba de que cómo le van a decir a mi chiquito que no. Pero lamentablemente en su casa habían provocado que él nunca, ¿verdad?, tuviera esas gotitas de frustración que lo prepararan para las frustraciones de la vida. Y el aburrimiento igual, ¿verdad? Eso que hablabas del aburrimiento. Exacto. Que más bien ahora lo sugieren. Exacto. Que se aburra. Sí, es que cuando vos te aburrís te pones creativo. Claro. Y a veces uno como papá no quiere que se ponga muy creativo. No. Y digamos, un día eso me pasó, antier creo que fue, que estaba Mati y se le acaba la batería de la tablet, entonces llegó para ver si yo le daba un celular. Entonces le digo, madre, no hay. Entonces me quedo de como, ¿y ahora qué? Madre, vaya, búrrase. O sea, madre, hay carritos, hay cosas para pintar, claro. O sea, vaya a esas varas. O sea, vaya a ver qué hacer. Y es enseñarles, ¿verdad? Porque y uno también como adulto tiene que ponerse creativo a proponer ese tipo de actividades, porque también hay otra realidad muy diferente. Tal vez antes nosotros, ¿verdad? Yo jugaba con mis amigos del barrio, claro, y salía ahí a la acera. Correcto. ¿Verdad? Hoy en día, no. Jamás. ¿Verdad? Menos aquellos chicos que viven en una torre, ¿verdad? O aún así yo escucho papás que viven en condominios. Me da un poquito susto que vaya al parque porque tiene 8, pero ya llegan los chiquillos de 14, ¿verdad? Y no me gusta que se relacione con ellos. Entonces viven lamentablemente muy encerrados. Que ese es de ahí algo en contra que tienen hoy en día. Entonces uno como adulto sí se tiene que poner creativo a decir, ¿verdad? Eso que decía Gabriel. Hay carritos, hay lápices, hay legos, aquí tenés todas estas opciones. Que tal vez son un poquito menos atractivas que meterme a ver algo en la tablet, pero definitivamente tienen que aprender que tampoco todo es, ¿verdad? Los dispositivos, ¿verdad? Que sí se ha demostrado que no hay como mucha tampoco, o sea, no hay como mucho provecho en niños muy pequeños, más bien es todo lo contrario. Sí, a veces me da por igual que me pongo a ver tele con él y pero siempre lo que él quiere, entonces a veces pongo lo que yo quiero, entonces se putea. Entonces, ese es un ejemplo muy bueno. Y entonces empieza con unos lagrimones, le digo, no, o sea, nada, o sea, ahora vamos a ver lo que yo quiero. Exacto. Entonces, por lo menos 5 minutos o 10 minutos. Y un vacilón, porque la mayoría de las veces, no siempre, pero una buena cantidad de veces le termina gustando. Sí, eso es como, es un ejemplo muy bueno, ¿verdad? Sobre todo si son hijos únicos, ¿verdad? Que también ahora hay bastantes, porque uno cuando tiene hermanos, la guerrea con el hermano, claro, ¿verdad? Claro. Es el entrenamiento ahí para la tolerancia a la frustración. Pero si no, yo en la casa, que es uno de los tips, yo desde la casa tengo que hacer un poquito eso que en el kinder lo va a vivir, ¿verdad? En el kinder no vas a ser el primero, la teacher no siempre va a ser la que te da la mano, no siempre vas a tener el juguete que vos querés, ¿verdad? Hay que rotarlos. Entonces en casa hacemos justo eso que decía Gabriel, un día escoges vos, otro día escoge papá. Claro, lo que pasa es que a veces los carajillos, que imagino que lo ves a cada rato, saben que en la escuela no es así, pero en la casa el cuento es diferente. O sea, en la casa yo soy el reycito y todo lo mío y venga y entonces hay que empezar a destronar toda la atención. Exacto, te vas a tener un pequeño dictador. Hay que empezar a ignorarlos un rato. Sí. Para que no sientan tanta tensión. A quitarles esa corona de vez en cuando. Exacto. Sí. Pero bueno, no, yo creo que, al final siempre la tecnología sale al baile últimamente en muchísimos temas y podríamos hacer luego otro programa para hablar un poco más. Debe haber estudios ya, obviamente,
del impacto, ¿verdad? Sí, claro. Pero bueno, yo creo que esto ha sido súper enriquecedor y espero que sea funcional para muchos papás que están ahí en duda, Sí. ¿verdad? Y saber también si tienen una psicóloga educativa en la escuela, qué tipo de ayuda, le pueden dar. les Sí. pueden dar. Sí, yo creo que, ¿verdad? Si hay una figura, ¿verdad? Una psicóloga educativa en una institución, yo creo que es utilizarla, dice uno, ¿verdad? O sea, Sí. realmente Úsela. use el Sacarle recurso. provecho, sacarle provecho. Sacar el provecho a este recurso, ¿verdad? Y decir, mira, me pasa, como decía Gabriel, ¿verdad? Puedo presentarle mi situación y no decir, bueno, hagámoslo de esta manera, y ya entonces lo pueden direccionar a uno mucho, porque, ¿verdad? Y claro, uno lo entiende más porque estamos en el nivel, bueno, de psicología, de educación, ¿verdad? Entonces, uno lo ve como más normal, pero hay otras papás que trabajan en cosas muy diferentes Claro, que esto, ¿verdad? Lo desconocen completamente y es como, ¿verdad? Ese mensaje que estás dando es como muy bonito, Sí, es ¿verdad? una herramienta súper útil. Exacto, poder sacarle provecho a eso. Así es que no, muchísimas gracias por todo esto y por tu tiempo. Gracias Gabriel, a ustedes. Bueno, entonces... ¿El anuncio otra vez? El anuncio, bueno, sí, ¿verdad? Compartan, ¿cómo es? Compartan, comenten y denle like para ver si hacemos algo, por lo menos para los costos. Y lo otro, y nos vemos el próximo miércoles con otro programa. Muchísimas gracias a Susi, súper feliz de tenerte de regreso porque Muchas estuviste gracias. vos como 6 programas hicimos, creo. Sí, Algo así, bastante. Sí. Eso sí era recurrente. Sí. Sí. Era cliente frecuente. Cliente frecuente. Bueno, El regreso. espera. El regreso. Bueno, Muchas entonces nos vemos el próximo miércoles. Chao a todos. Gracias.